¿Sabías que hace 100 años un arquitecto alemán intentó desecar el océano? Sí, has oído bien. Este plan descabellado desafía cualquier límite conocido en ingeniería. ¿Qué motivó esta idea? ¿Podría haber funcionado? Acompáñanos en este viaje mientras desentrañamos los misterios detrás de la visión de Hermann Sorgel. En el intrigante panorama del siglo XIX, surgió un concepto que resonó fuertemente en la mente de muchos europeos, especialmente en Alemania: Lebensraum, o espacio vital, en inglés. La premisa era simple pero poderosa. A medida que la población de un país crece, sus habitantes requieren más espacio para subsistir. Esta noción, que cobró relevancia en la década de 1920, capturó la atención de figuras como Adolf Hitler, quien la adoptó como parte fundamental de su visión geopolítica. Hitler visualizó un futuro en el que el poderío de Alemania demandaría una expansión territorial considerable para satisfacer sus necesidades de espacio vital. Sin embargo, Hitler no estaba solo en esta línea de pensamiento. En toda Europa, el crecimiento demográfico estaba alcanzando niveles sin precedentes, generando una competencia feroz por recursos y territorio. La analogía de los países como globos hinchados en una habitación estrecha era una metáfora precisa de la situación. La presión por encontrar más tierra y recursos se intensificaba con cada nuevo nacimiento. Esta lucha por el espacio no era solo una cuestión de territorio, sino también de recursos energéticos. Con una población en constante crecimiento, la demanda de energía se disparaba y materias primas como el carbón y el petróleo se volvían cada vez más imprescindibles para sostener el desarrollo industrial y el confort moderno. Pero en medio de esta creciente tensión, un hombre se destacó por su enfoque innovador y su visión audaz, marcado por una ambición desbordante y una visión radicalmente pionera: el arquitecto alemán Hermann Sorgel. Desde temprana edad, Sorgel mostró una inclinación por desafiar los límites convencionales. Su mente inquieta y su insaciable curiosidad lo llevaron a cuestionar el status quo y a buscar soluciones audaces para los problemas que enfrentaba la humanidad. Sorgel estaba consciente de que su proyecto tendría repercusiones en la vida de millones de personas, tanto en Europa como en África. Se preocupaba por el bienestar de aquellos que serían afectados por sus planes y luchaba con el dilema ético de equilibrar sus aspiraciones con las necesidades y deseos de las comunidades locales. Dada su impronta, comenzó a estudiar el problema desde una perspectiva radicalmente diferente. Fue entonces cuando concibió uno de los planes más extraordinarios que la historia jamás haya presenciado. ¿Qué nombre crees que podría haberle puesto? Piensa rápido. 3, 2, 1. El ambicioso proyecto de Sorgel recibió el nombre de Atlantropa, una combinación evocadora de Atlántico y Europa, que hacía eco de la legendaria Atlántida, la enigmática ciudad sumergida. En esencia, Atlantropa tenía un objetivo claro: desecar el Mediterráneo. Al drenar esta vasta masa de agua, se liberarían nuevas tierras para el asentamiento europeo, abordando así el desafío del Lebensraum, sin recurrir a la guerra. El Mediterráneo, aproximadamente 8 veces el tamaño de la Alemania moderna, representaba un recurso sin explotar. Sorgel visualizó tierras fértiles emergiendo de las profundidades, transformándose en vastas llanuras propicias para la vida humana. Imaginó una red interconectada de pueblos y ciudades, donde la población podría prosperar sin la constante preocupación por la escasez de espacio. Además, la eliminación del Mediterráneo facilitaría los viajes entre Europa y África, ampliando así las oportunidades de expansión y colonización hacia el sur. La visión de Sorgel no fue una fantasía desprovista de fundamentos geológicos. El Mediterráneo, con su peculiar ciclo de evaporación y escorrentía, ofrecía pistas sobre la viabilidad de su propuesta. A lo largo de millones de años, cambios tectónicos habían causado la desconexión temporal del mar Mediterráneo del Océano Atlántico, permitiendo que se redujera su nivel y se revelaran vastas extensiones de tierra. La reapertura del estrecho de Gibraltar trajo consigo una inundación catastrófica que restauró el Mediterráneo a su tamaño actual. Pero la idea de Sorgel se basaba en la posibilidad de replicar este fenómeno de manera controlada mediante la ingeniería civil. Así, inspirado por eventos geológicos pasados, Sorgel se embarcó en una empresa monumental para crear un nuevo espacio vital para Europa, utilizando la ciencia y la ingeniería para desafiar los límites de lo posible.
¿Cómo exactamente piensas tú que aplicaría la ingeniería civil al océano? Un visionario. El plan demencial de Sorgel se revela como una ambiciosa propuesta que desafía los límites de lo conocido. Su visión principal era construir una presa en el estrecho de Gibraltar, ubicado entre España y Marruecos, sustituyendo el cierre tectónico de este tramo de agua por una versión hecha por el hombre. Este proyecto monumental enfrentaba múltiples desafíos. En su punto más profundo, el estrecho de Gibraltar tenía 900 metros de profundidad, y aún en las zonas menos profundas, había 300 metros desde la parte superior del agua hasta el fondo. Nunca antes se había construido una presa a esta altura, y solo un par de presas, como la de Jinping y la de Nurek en China, han superado esa marca hasta el día de hoy. Además de la profundidad del agua, Sorgel tendría que enfrentarse a la gran anchura del estrecho. En su punto más estrecho, la masa de agua medía 13 kilómetros de un lado a otro, una distancia enorme para construir una presa. En comparación, la presa de Jinping y la de Nurek solo cruzan distancias de 600 y 700 metros respectivamente. La propuesta de Sorgel para el estrecho de Gibraltar no solo sería mucho más alta que las mayores presas de la historia, sino que también tendría que ser 20 veces más larga de un extremo a otro. Esta audaz iniciativa era solo el comienzo de los planes de Sorgel. Después de represar el Atlántico, también quería represar el estrecho de los Dardanelos en Turquía, con la esperanza de separar el Mediterráneo del Mar Negro. Aunque este proyecto sería menos difícil que la presa del estrecho de Gibraltar, aún tendría más de 1 kilómetro de ancho. Sorgel quería que estas colosales presas aislaran el Mediterráneo para que el nivel del agua comenzara a bajar. Pero su visión no terminaba ahí. También planeaba construir otra presa entre Sicilia y Túnez para dividir el gigantesco mar en dos mitades. Esta propuesta de presa era aún más ambiciosa que las otras, ya que la distancia entre la costa de Sicilia y la de Túnez era de más de 150 kilómetros. Sorgel planeaba utilizar esta presa para que las dos mitades del Mediterráneo descendieran a niveles diferentes. Quería que el nivel del agua de la mitad occidental descendiera 100 metros, mientras que el de la mitad oriental lo haría el doble. Aunque este plan puede sonar complicado, estaba respaldado por cálculos cuidadosos. En términos de recuperación de tierras, la geografía costera de las dos regiones significaba que 100 metros era el descenso ideal para la mitad occidental, mientras que 200 metros era el descenso ideal para la oriental. En conjunto, se esperaba que estos niveles de agua descendentes revelaran hasta 700.000 kilómetros cuadrados de tierra, el doble del tamaño de Alemania. Esto sin duda habría resuelto el problema de espacio vital de Europa en términos de superficie. Sin embargo, Sorgel tenía aún más en mente para su asombroso plan. Después de aislar el Mediterráneo, quería convertirlo en una fuente de energía hidroeléctrica. Estas gigantescas presas no solo proporcionarían un espacio habitable adicional, sino que también generarían suficiente electricidad para abastecer a las ciudades de la región, además de suministrar energía a otras partes de Europa. En otras palabras, Sorgel no solo quería convertir el Mediterráneo en un espacio habitable, también quería convertirlo en una gigantesca batería que funcionara con agua. Aunque puede sonar increíblemente ambicioso en retrospectiva, en aquel momento esta idea ganó cierta popularidad. Sorgel escribió varios libros sobre su proyecto Atlantropa, además de publicar cientos de folletos y artículos, lo que llevó a muchas personas a entusiasmarse con la idea de una solución pacífica al problema de la superpoblación. Incluso algunos políticos quedaron impresionados. Preferían gastar dinero en Atlantropa que en una guerra. Arquitectos e ingenieros civiles contemporáneos comenzaron a mejorar las ideas de Sorgel y surgió un nuevo plan: bloquear el estrecho de Gibraltar mediante una serie de presas en lugar de la presa única que Sorgel había propuesto originalmente. Estas presas funcionarían como escalones o terrazas, reteniendo el agua del Océano Atlántico a intervalos más pequeños y manejables. Habría mucha menos presión sobre cada una de estas presas y menos riesgo de colapso, ya que compartirían la carga del agua entre ellas. Aunque esta propuesta era muy ambiciosa, algunos pensaban que podía funcionar. También se inspiraron en las obras del Zuiderzee que se estaban llevando a cabo en los Países Bajos por aquel entonces. Con un enorme sistema de presas y diques, el país había conseguido contener al Mar del Norte y recuperar un trozo de tierra,
Un proyecto ni mucho menos tan ambicioso como Atlantropa, pero no dejaba de ser un logro impresionante que infundía esperanzas a Sorgel. A medida que aumentaba su confianza, empezó a tener ideas aún más grandes que antes. Propuso que todo el continente europeo se conectara a una única red eléctrica central y que, si algún país intentaba iniciar una guerra, los demás le cortaran la electricidad hasta que se viera obligado a rendirse. También quería un sistema de canales en lugares como Italia y Egipto. Cuando el nivel del mar bajara, Venecia y el Cairo se encontrarían de repente en la estacada, completamente aisladas del comercio marítimo del que siempre habían dependido históricamente. Pero con una red de canales que conectara estas ciudades con las mermadas aguas del Mediterráneo, Sorgel planeaba asegurarse de que los barcos y buques pudieran seguir llegando a estos importantes destinos. Sí, esto sí que parece un gran plan. Para culminar, amplió sus planes para conectar Europa con África y crear un único continente llamado Euráfrica. Quería construir otra presa en el río Congo y utilizarla para crear un mar interior de agua dulce. Esta agua podría utilizarse para regar el desierto del Sahara y convertir la zona en una tierra de cultivo exuberante. En palabras del propio Sorgel, quería convertirlo en territorio realmente útil para Europa. La zona se conectaría entonces con los países de Europa mediante un sistema de ferrocarriles, incluidas vías que pasaran por encima de la presa a través del estrecho de Gibraltar y la presa entre Sicilia y Túnez. ¿Tú qué dices? ¿Compartes sus ideas revolucionarias o no? Como era de esperarse, estas propuestas no gustaron a todo el mundo. En retrospectiva, reflejaban el tono colonialista de la Europa de la época y no tenían en cuenta a la gente que ya vivía en África, gente que no quería que un flujo de europeos se adentrara en el continente y reclamara la tierra como suya. Puede que Sorgel quisiera evitar la crisis de la guerra en Europa, pero no parecía importarle alterar la vida de los ciudadanos africanos. Y obviamente, esta no era la única crítica al proyecto Atlantropa en su conjunto. Aunque el proyecto pudiera construirse correctamente, mucha gente estaba preocupada por la seguridad pública. ¿Qué pasaría si un terremoto o un atentado terrorista provocara el colapso de una de las presas? El océano Atlántico se precipitaría de nuevo al Mediterráneo, arrasando por completo todos los pueblos y ciudades que Sorgel había logrado construir. También había que tener en cuenta el coste total. Es difícil saber la cifra exacta, pero este proyecto habría costado una suma desorbitada. Las obras del Zuiderzee costaron bastante más de $1.000 millones y eran cientos de veces más pequeñas que Atlantropa. Para reunir el dinero suficiente para completar el proyecto, todos los países de Europa habrían tenido que contribuir, y en los años anteriores a la Unión Europea, era poco probable que se produjera un nivel tan masivo de cooperación. Por último, y quizá lo más obvio, la gente cuestionaba la viabilidad general del proyecto. Muchos ingenieros no creían que los planes de Sorgel fueran a funcionar, y si los analizamos ahora, es probable que tuvieran razón. Aún hoy, no se ha construido ninguna presa que se acerque a las imaginadas por Sorgel. Al final, a pesar de toda una vida de campaña, nunca pudo poner en práctica sus planes. En lugar de ello, tuvo que ver cómo se materializaban sus mayores temores. En la década de 1930, Adolf Hitler y el partido nazi salieron de Alemania, el país natal de Sorgel, con la esperanza de encontrar más Lebensraum. No fue lo único que les impulsó, pero sin duda fue una motivación clave. Así empezó la Segunda Guerra Mundial, mientras los países europeos intentaban defenderse del agresivo avance nazi. Poco después de ver cómo su continente se desmoronaba, Sorgel murió en un accidente de coche. Tras su muerte, el sueño de Atlantropa se desvaneció rápidamente. Y así concluye la increíble historia de Atlantropa y su visionario creador, Sorgel. Nos deja con un interrogante importante: ¿audacia o exceso? ¿Qué opinas sobre proyectos como Atlantropa? Te invito a reflexionar sobre estas cuestiones y a compartir tus pensamientos en los comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y compartirlo para seguir explorando juntos los límites de la imaginación y la historia. Hasta la próxima aventura.